Amén. Bienvenidos hermanos hoy a TFC. ¿Cuántos están felices de estar aquí esta tarde hermosa, este domingo hermoso aquí en TFC, en familia, en adoración, en alabanza? Bienvenidos. Los que no me conocen, mi nombre es Pastor David Mendoza, yo soy el pastor aquí de TFC Hueslaco. Es un absoluto placer estar de nuevo con ustedes hoy. Antes de continuar con la lección, me gustaría darle la bienvenida a los que se sintonizan con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Le podemos dar un aplauso a nuestros amigos que están sintonizándose también. Bienvenidos a ustedes igual. Estoy feliz y emocionado para compartir con ustedes un mensaje hoy que quizá es un poco, se ha sentido un poco diferente para mí, se ha sentido como una carga, quizá un mensaje que quiero transmitir, y va a ser el comienzo de una serie que estoy titulando Cruzando. Va a ser una serie, yo creo, de unas 2 o 3 semanas. También estamos esperando la voluntad del Espíritu Santo de que tanto vamos a durar en este tema, pero yo creo que va a ser unas 2 o 3 semanas hablando de este tema en el cual yo quiero pasar un tiempo, que es cruzando. Pero hoy, para empezar, me gustaría nomás orientarnos un poco, hablar un poco del por qué quiero hablar de esto, quizás dar una dirección, unos puntos, unos apuntes que podemos poner ahí, unos principios, pero me gustaría también compartir más que todo el corazón y la intención de estos mensajes, por lo cual estoy hablando de esto. Ya estamos en el año 2022, ¿lo puede creer? 2022, llevamos 2 semanas en este enero, hoy es el 16 de enero yo creo. Llevamos 2 semanas en este nuevo año y parece que ya llevamos meses en este año. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en este mundo, todo lo que está ocurriendo en esta sociedad, parece que llevamos años o meses en esto, pero apenas llevamos 2 semanas en este año. Pero de hecho ya estamos llegando a lo que va a ser 2 años en esta pandemia. Va a ser 2 años, en marzo más o menos es cuando nos sucedió esto. A la mayoría de nosotros esto nos impactó marzo del 2020. Yo creo que ya estamos llegando a fines de 2 años y va a empezar el tercer año. ¿Lo puede creer, hermano? 3 años, ya vamos empezando 3 años en esta misma pandemia. Muchos de nosotros que pensábamos que quizá iba a ser 6 meses o 2 meses o quizá 1 año, pero ya vamos entrando al tercer año. Y quiero hablar un poco de ello porque yo creo que Dios está haciendo algo en nuestra actualidad ahorita. Está haciendo algo con ustedes, está haciendo algo en mi vida, está haciendo algo en esta congregación. Lo he compartido ya en los 2 servicios de inglés a las 10 de la mañana y a las 11:40. Y yo siento de parte de Dios compartir con ustedes un poco una orientación en esta temporada, porque yo creo que Dios está haciendo algo distinto, algo nuevo, algo bonito, algo hermoso en nuestras vidas. Pero quiero hablar con ustedes como congregación aquí hoy y orientarnos un poco de lo que Dios está haciendo, porque yo creo, como les dije, entrando a esta temporada ya casi en 3 años, 2 años, terminando 2 años en pandemia, que Dios va a hacer algo hermoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos preparándonos para lo que Dios va a hacer, pero lo que quiero compartir un poco es, como les digo, es el corazón del por qué. Lo que he notado es que en esta temporada también, hasta me da un poco de risa. Antes de que empezara esta pandemia, yo creo que en el año 2019, 2018, yo pensando en esto y orando por ustedes en este tema, pensaba que muchos de los obstáculos, de hecho el obstáculo más grande en nuestras vidas para seguir a Dios, para acercarnos a Dios, el obstáculo más grande en años anteriores, en 2009, 2018, ese obstáculo era usted, ese obstáculo era yo. Nomás era decidir. Me despertaba en la mañana y me arrimaba a las cosas de Dios cuando yo quería. El obstáculo era nomás yo mismo, yo decidir hacerlo con el empeño y tratar de acercarme más a Dios. Ese era lo que era el obstáculo más grande. El obstáculo más grande quizá de ir a la iglesia era yo mismo, al salir de la cama, levantarme temprano, no ir a la pulga, amén. Mejor ir a la casa de Dios. Ese obstáculo era el obstáculo más grande que teníamos en nuestras vidas, que nos obstruía el camino hacia Dios, nomás nosotros mismos. Pero los tiempos han cambiado bastante. Estos últimos años nos han enseñado que la vida es más compleja de lo que esperábamos. Y hoy en día puedo decir que el obstáculo se ha hecho más grande nomás que el yo mismo y el yo personal. Los obstáculos hoy en día son muchos. Los obstáculos hoy en día son enfermedades, son cosas de familia, son cosas relacionales. Los obstáculos como que parecen que se están multiplicándose estos últimos años. No es tan fácil de nomás decidir ir a la iglesia, decidir cambiar nuestras vidas. Hoy en día tenemos más obstáculos por delante. Algo tan sencillo como reunirse en la casa de Dios se ha hecho tan complejo, amén. Porque lo que está sucediendo con la pandemia, las enfermedades y todo eso. No quiero pasar mucho tiempo ahí, nomás quiero poner atención a cómo se ha complicado un poco
el caminar en Cristo. Y la importancia por lo cual yo quiero hablar de este tema es porque yo creo que hoy en día como cristianos necesitamos que aprender más y más cómo oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios en medio de toda la incertidumbre. No nomás en tiempos que todo funcione bien, sino en tiempos de incertidumbre, cómo caminamos con Cristo. Cuando el mundo parece que se desborona, cuando las cosas parece que se hacen más complicadas, como gente de fe caminamos en tal manera que nosotros caminamos firmes, fieles con Dios en tiempo de incertidumbre. Y eso es lo que quiero hablar. Quiero compartir un poco de ese tema, porque lo que yo he visto, como les digo, es que se ha hecho un poco más complicado hoy en día seguir a Cristo, por muchas diferentes razones. Entonces, cuando yo oraba por ustedes y pensaba en este tema estas últimas semanas, fui atraído al libro de Josué. ¿Cuántos conocen el libro de Josué en las Escrituras? Josué, amén, varios. El libro de Josué es en el Antiguo Testamento. El libro de Josué me atrajo porque yo creo que en el libro de Josué se capta esta temporada en la cual estamos viviendo. Esa temporada de quizá cambios. En el libro de Josué, muchos conocen las historias de Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipcio, el gran éxodo de Egipcio en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen esa historia? Los egipcios salieron los israelitas salieron de Egipcio. Dios se los llevó y los encaminó a un viaje que tenía que haber tomado 2 semanas, pero por la necedad y quizá la falta de fe de la gente duró 40 años ese viaje. 40 años en el desierto. En vez de 2 semanas se pasaron 40 años en el desierto los israelitas, porque no entraron a lo que Dios tenía por delante. Llegaron a la tierra prometida, les faltó fe, les dio temor, entonces se quedaron en el desierto por 40 años. Y durante esos 40 años la mayoría de los israelitas murieron. La mayoría de esa generación pasó. Entonces la generación que venía después de ellos, sus hijos y sus nietos y todo ello, ellos fueron los que llegaron a la tierra prometida, y de eso quiero hablar hoy porque de eso habla Josué, como esta nueva generación llegó al borde a entrar a la tierra prometida de que Dios tenía, y esa transición es lo que yo quiero hablar hoy. So, vayan conmigo al libro de Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1. Nos vamos a pasar la mayoría del tiempo estas próximas semanas en el libro de Josué. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero hoy quiero empezar en el capítulo 1, empezando en el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones, porque en 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. ¿Cuántos pueden decir amén? El título del mensaje de hoy, hermanos, es muy simple, es este: esperemos dificultades. Vamos a esperar tiempos difíciles, por decirlo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí hoy. Te damos gracias por la habilidad de unirnos como congregación, la habilidad de adorar, hablar, escuchar de tu voz. Padre, te damos estos momentos para escuchar de ti. Prepara nuestros corazones y prepara nuestros espíritus para escuchar tu voz y recibir dirección de tu espíritu. Te damos gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces lo que voy a hacer, hermanos, hoy va a ser muy sencillo. Como les digo, hoy esto es más o menos una introducción a este tema de cruzando. Es una introducción. Voy a hacer unos puntos, le voy a dar 2 ideas, 2 observaciones de las escrituras que estamos compartiendo, 2 observaciones, y les voy a dar 2 instrucciones. 2 observaciones y 2 instrucciones, 2 principios que quizá tenemos que tener en mente en estos tiempos que estamos viviendo. Como les digo, que la palabra de Dios nos indica que la gente salió de Egipcio, duraron 40 años en el desierto por falta de fe, por falta de muchas cosas. Quizá no querían apartarse del pasado, querían vivir en tiempos pasados. En vez de aceptar y tomar la posesión de lo que Dios estaba dándoles en la tierra prometida, se quedaron en mentalidades viejas, se quedaron en mentalidades antiguas y querían regresar a lo que tenían. Entonces regresaron, esa generación murió y encaminaron por medio de Josué. De hecho, Moisés, el líder de Israel, también pasó. Moisés, él pasó, y el siguiente líder en línea era Josué. Entonces Josué se hizo líder del pueblo de Israel. Llegaron al río Jordán, iban a entrar a la tierra prometida. Entonces yo quiero compartir unas ideas de esto, porque yo creo igual manera nosotros como pueblo de Dios, hoy usted que está aquí conmigo, los que están escuchando en línea quizá, siento de parte de Dios y he orado y con esto he estado batallando estos últimos días y semanas para compartir y para poder hablar esto claramente. Yo siento de parte de Dios que como pueblo de Dios nosotros estamos en una posición igual.
está terminando lo que pasó y estamos por entrar en algo nuevo de parte de Dios. Vamos a poseer algo, una tierra que Dios nos está dando. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos por entrar a una nueva temporada, quizá una nueva época, pero necesitamos que dejar atrás lo que ya ha ocurrido en el pasado y entrar de pleno a lo que Dios tiene por delante. Pero eso enfrente de nosotros, quiero hacer unas observaciones hoy, y esto me las pueden apuntar ahí si tienen algo para rayar, un lápiz o quizá un teléfono para apuntar estos puntos. Quizá los pueden ver durante la semana en un tiempo de oración o reflexión para recordar lo que Dios está haciendo en nosotros. El primer punto es este. Para tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros, eso requiere cruzar. Tomar posesión requiere cruzar. Suena muy simple eso y muy sencillo, pero ¿cuántos están de acuerdo que muchas veces queremos más de Dios, queremos tomar las cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestras familias quizá, pero eso se requiere un cambio en nosotros, eso se requiere que le obedezcanos a Dios, se requiere cruzar al otro lado. Muchas veces decimos con nuestros labios que queremos cruzar, que queremos más de Dios, que queremos recibir de Él, recibir instrucción y crecer en nuestra fe, pero nuestras acciones reflejan que estamos parados. En vez de caminar hacia adelante, nos quedamos plantados donde estamos y como que nos da miedo entrar a lo que Dios tiene y cambiar lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Sucede mucho. Les dije hace un momento que lo que yo he visto en estos cuantos años aquí, años de pandemia, años de dificultades, he visto esto también, que mucha gente está mirando en vez de hacia adelante por lo que Dios tiene, está mirando hacia atrás por lo que tenían. Estamos esperando como que le pusimos pausa a nuestra vida al principio de 2020 y estos últimos años nomás los hemos estado pasando juntos y estamos esperando que todo esto pase y que la vida regrese a la normalidad para poder seguir con Cristo, para poder crecer nuestra fe. Le pusimos una pausa a nuestra fe o a nuestro crecimiento espiritual y hemos estado en pausa por 2 años. Le quiero decir, hermano, en vez de mirar hacia atrás de lo que perdimos y lo que queremos que regrese a la normalidad, quizá en ese tiempo, en vez de mirar hacia atrás, tenemos que mirar y poner nuestra mirada fija hacia adelante, hacia lo que Dios tiene por delante, no lo que perdimos hacia atrás. En vez de decir, cuando regrese a la normalidad todo, entonces sigo a Cristo. Cuando las líneas esas en los exámenes de COVID, cuando esas líneas se vayan y cuando toda esta pandemia se baje un poco, entonces crecemos en Cristo. No, esos tiempos yo creo que ya han pasado, hermanos. Hoy se requiere un cristiano que tenga la fe, que sea activa y que le haga caso a Dios, que obedezca a Dios y que camine firme en fe hacia adelante, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante por lo que Dios tiene por delante para usted y para su familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso se requiere, pero para eso tenemos que decidir cruzar. No nomás se trata de quedarnos parados. Y lo digo así simplemente, hermanos, pero quiero hablar con claridad hoy. Eso se requiere en muchas veces de nuestra vida, cruzar, se requiere cambios en nuestras vidas. Se requiere cambiar algo. Yo conozco, como pastor, es un peso en mi vida, me duele unas veces cuánta gente quiere más de Dios, cuánta gente quiere recibir la posesión de lo que Dios tiene, pero no quieren cambiar nada en su vida. Quieren seguir igual, con la misma rutina, con los mismos amigos, con la misma fe, con las mismas disciplinas, sea lo que sea. Los cambios no se ven en la vida y quieren recibir más y más de Dios. Hermano, quiero empezar con este tema. Para entrar a lo que Dios tiene para nosotros, para poseer lo que Dios que nos quiere dar este año que viene, se requiere cruzar. Se requiere cruzar, así de sencillo. Tenemos que cambiar unas cosas, caminar en fe y hacer esa decisión de que no podemos quedarnos parados, quizá lamentándonos por lo que se perdió. ¿Cuántos extrañan el 2018? El 2019, ¿cuántos los extrañan? Hay que ser honestos, ¿cuántos lo extrañan? Yo lo extraño, yo extraño que el tiempo que no tenía que bajarme con la mascarilla, con el cubrebocas. Me bajo en el restaurante y se me olvidó el cubrebocas otra vez. Ahí vamos para atrás. y la gente como que ni saluda. Yo me acuerdo cuando empezó esta pandemia, todos abrazando y saludándose y besos por todos lados. Pues somos hispanos, amén. Y ahora, aquí de lejitos, sí. Ahí te va. Estás. Nomás así de lejitos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Yo extraño el 2018, hermanos. Está bien extrañar y nos duele lo que hemos perdido. Lo que no podemos hacer es enfocarnos en ello. Que enfocarnos en lo que ya está pasado, antiguo, lo que perdimos y quizá eso nos paraliza.
Nos quedamos paralizados. Pues yo quiero y ojalá que un día regrese. Y es que para allá, para acá. Llevamos a 2 años, hermanos. Ahorita no es el tiempo para quedarnos parados. Es el tiempo para cruzar. Obedecer y mover los pies y mover la obediencia y cruzar hacia el otro lado. Amén. Vayan conmigo a Josué 3. Josué capítulo 3. La primera observación les dije es para tomar posesión se requiere cruzar. Vamos a Josué 3 y dice esto. Temprano en la mañana siguiente Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda. Yo voy a seguir. ¿De dónde estaban, hermanos? Salieron de donde estaban y llegaron a la orilla del río Jordán donde acamparon antes de cruzar. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán, escuche esto, se desbordaba a su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, ya le voy a dejar la escritura, no voy a continuar. Si quieren saber lo que ocurre, esperen un momento. Pero quiero poner la atención en algo que dicen las escrituras ahí. Se requiere cruzar, amén, se requiere decidir cruzar, pero cuando lleguemos al borde del fin de la temporada, lo que se encontró el pueblo de Israel era un río, el río Jordán. El río Jordán en tiempo de cosecha. Entonces, para llegar a la tierra prometida decidieron cruzar, pero también se interpone el río enfrente de ellos. Tienen un obstáculo. Y ese río era en tiempo de cosecha, no era un río así, no era un charco, no era nomás una pasadita así leve, era un río. En tiempo de cosecha se ampliaba y se hacía más hondo el agua. Entonces no nomás puedes cruzar así por cruzar, llevaba su movimiento, llevaba su fluir, se estaba moviendo rápido. Entonces imagínese usted el pueblo de Israel llegando, vamos a cruzar a la tierra prometida, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Llegan ahí y hay un río que se está fluyendo rápido. Es un obstáculo grande, es un obstáculo que quizá hasta lo puede desanimar. Es un río. Y la razón por la cual yo quiero hablar eso, hermanos, es porque hasta hoy en día, como iglesia y como pueblo de Dios, Dios quiere llevarnos a lo que está por delante, pero escúcheme, hermano, hay un río que se interpone de donde estamos a donde Dios nos quiere llevar. Un obstáculo. Es difícil pasar estos tiempos juntos, amén. Es difícil ver en mi congregación como pastor, y hoy nomás voy a compartir un poco con ustedes. Como les digo, esto es una orientación, quizá una plática, hombre. No es tanto un mensaje, es una plática. Es difícil como pastor ver qué tan fuerte, qué tan duro trabajan nuestros maestros en las escuelas, nuestros administradores en el trabajo, en los hospitales, los doctores, qué tan trabajan y andan trabajando duro, amén. Oramos por ellos. Es difícil verlo. Es difícil ver que después de 2 años en esto, de repente se viene de nuevo otra vez. Y las líneas en los sitios de exámenes de COVID, las líneas están largas. Todos esperando en el carro para tomar un examen en el COVID. Es difícil verlo. Y lo que puede suceder, hermanos, es cuando miramos esto, es difícil ver eso en las líneas de COVID, es difícil verlo en los hospitales, es difícil ver como cosas tan simples como los mandados en el HIV, el material que compramos en el HIV una vez no está ahí, porque algo faltó, no llegó el troque, y las cosas que tomamos por dadas, que siempre que vamos ahí están ahí, ahora no están disponibles. Hay mucha disrupción, algo está pasando aquí en esta vida. Es un río que no lo podemos controlar. Han aprendido como yo estos últimos 2 años, hermanos, nosotros no tenemos control de esto. Usted y yo, aunque amamos a Cristo y todo ello, yo no tengo control sobre la pandemia. Yo no tengo control sobre todo lo que está sucediendo. Y lo que yo le estoy diciendo es que Dios nos quiere cruzar, pero escuche, hermanos, en ese tiempo de cruzar va a haber obstáculos. Va a haber el fluir del río, que parece como que no quiere cooperar. Aunque de repente parecía que COVID se iba, ahora está pataleando otra vez de nuevo, amén. Y eso se interpone y quizá nos puede desanimar. Es algo que tenemos que entender, que eso, en tiempos pasados, hermanos, quiero ser honesto con usted, en tiempos pasados muchos de la fe quizá estaban impuestos a vivir su fe de cierta manera, con cierto control. Voy a la iglesia en tal día, doy mi ofrenda de tal manera, me porto bien acá y hago lo que sea acá, y como que tenían un cierto ritmo de fe. Y iban al domingo, se levantaban. Yo crecí bajo las bancas de la iglesia con mi papá, que era un pastor. Gente iba, hacían una actividad, hacían un culto matutino, hacían un tiempo de alabanza y se iban al trabajo.
y el ritmo a la iglesia y al trabajo. Y no había como que mucha interrupción. Hoy en día hay muchas interrupciones. Hoy en día no es tan sencillo nomás ir al trabajo y a la iglesia y a la escuela. De repente las escuelas se van a cerrar, de repente pasa esto con la pandemia y pasa lo otro. Y hay mucho movimiento, hay cosas que se interponen. Pero la razón por la cual yo quiero hablar de eso, hermanos, es porque yo quiero que sea muy claro. Como cristianos, el obstáculo es el río, pero nosotros tenemos a Dios. Escúcheme, nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Esto no se trata de fijar los ojos en el obstáculo, esperando que el fluir se haga más lento, quizá la agua se haga un poco más baja para poder cruzar. De esto no se trata, hermanos. En el 2022, escúcheme, hermano. El 2022 no se trata de que nosotros tengamos los ojos fijos en los obstáculos y que se vayan los problemas, hermanos. Si hacemos eso, no nos vamos a pasar mal. Lo voy a decir así de sencillo, no vamos a pasar mal. Porque si nos enfocamos nomás en eso no lo podemos controlar. De repente pasa algo en otro país, una guerra, sea lo que sea. Si tenemos los ojos en eso, no ponemos los ojos donde los tenemos que tener, que es en Cristo. Él es el que nos va a cruzar. Él es el que nos va a dar la dirección y la instrucción para pasar esta temporada y cruzar a donde Dios nos está llevando en este año 2022 y de hecho en los años que están por venir. ¿Cuántos pueden decir amén? Vayan conmigo. Entonces, un punto más y voy a seguir. Un punto más. Ya se me está olvidando. Este río en el cual el pueblo de Israel llegó se llamaba el río Jordán. El río Jordán. Esta misma generación, sus padres pasaron por el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Los israelitas salieron de Egipcio y los persiguieron los egipcios y llegaron al Mar Rojo. Y un obstáculo grande como el Mar Rojo estaba delante de ellos. Y la gente de repente, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a alcanzar? ¿Nos van a matar? Sea lo que sea. En ese tiempo el líder era Moisés. Dios habló con Moisés. Dijo, Moisés, pon tu vara en el agua y el agua se va a partir para mi pueblo. Y Moisés obedeció, se partió el agua y la gente pasó como si nada. Llegaron al otro lado, los egipcios cruzaron y el agua se cerró. ¿Quién hizo ese milagro? Dios. Pero escuchen, hermanos, ese milagro fue de la generación antepasada de la que estaba parada en el Jordán. La generación que estaba parada en el Jordán quizá había escuchado las historias del Mar Rojo por medio de sus padres. ¿Cuántos padres tenemos en la casa hoy? Los padres que están aquí hoy comparten historias con sus hijos, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Comparten historias del pasado. Este pueblo de Israel había escuchado a sus padres. Pues cuando salimos de Egipcio, Dios nos liberó. Llegamos al Mar Rojo y yo estaba ahí, era un pescado, dijo uno, ¿verdad? Yo me puse a pescar, ¿verdad? De repente. y compartían con ellos las historias de lo que Dios había hecho. Pero escucha, hermanos, esos milagros fueron de la generación antepasada. Este milagro que está por venir es de esta generación. ¿Escucha? Este milagro que está por venir es nuestro. Los milagros de mis padres, gloria a Dios por ello. Pero este milagro de 2022, como Dios me va a pasar a mí, de este momento hasta la eternidad por medio de una pandemia, ese va a ser mi milagro. Ese va a ser mi Jordán. Ese va a ser mi hermano. Y eso requiere mi obediencia. ¿Me escucha? El río se va a interponer. No se desanime, no le entre miedo, no tenga temor. Ese río se interpone, pero ese río lo va a mover Dios. Ese río lo mueve Él, no nosotros. Amén. Vayan conmigo a Josué capítulo 3. Esas son las dos observaciones de la historia. Primero, tenemos que cruzar. Se tiene que decidir cruzar. Segundo, hay un río. Se interpone un obstáculo. Amén. Josué 3, versículos 11 al 13 dice esto. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Amén. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Dios le dio instrucción a su pueblo. Van a pasar conmigo, no se enfoquen en el río. De esto voy a hablar un poco la semana que viene. No se enfoquen completamente en el agua, porque si se enfocan en el agua, levantan temor, se van a desanimar. Lo que va a suceder es que Dios va a mandar su presencia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Es donde Dios moraba entre su gente. El arca va a pasar primero, y cuando el arca pase, Dios se va a encargar de parar el fluir del río, no usted.
Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Para un principio que tenemos que recordar entrando a este año y entrando a estos próximos años que están por venir, es este: Dios va con usted y delante de usted. Dios va con usted, contigo y delante de ti. No se lo olvide, a mí me encanta esa idea. Él va delante de mí. Eso quiere decir, hermano, si usted está aquí hoy, me está escuchando a mí hoy, y Dios lo está encaminando a usted a hacer unos cambios en su vida, a hacer unos ajustes, porque se trata de cruzar, amén. No nomás quedarnos parados, quedarnos igual. Se trata de cruzar. Nos va a guiar a hacer unos cambios en nuestras vidas, quizá unos cambios relacionales, quizá unos cambios, qué sé yo, de comportamiento, unos apetitos que tenemos que controlar, quizá unas cosas que estamos impuestos en nuestras vidas. Dios va a hacer cambio, va a pedir cambio. Y en medio de esos cambios, Dios está con usted, con su presencia en su vida, guiándolo. Pero no lo pierda, no lo mire, no lo pierda. Se va también su presencia delante de usted. Y las consecuencias de las decisiones que está haciendo en obediencia hacia Él se encarga de eso. Él para el agua. Él se pone delante de usted para que usted pueda pasar por medio de su milagro en tierra firme, en tierra seca. Muy importante, hermano. Dios está con usted y va con usted. Voy a hablar un poco más de ello y no quiero pasar mucho tiempo ahí. Nomás quiero animarle con este principio. No pierda de vista eso. Esto no se trata de que usted sea un mejor cristiano, y claro, yo creo que todos necesitamos que ser mejor cristianos, amén, todos necesitamos que portarnos un poco mejor, pero no se trata de eso, se trata de que usted crezca en su madurez, crezca en su conocimiento de su Salvador, y en medio de esta pandemia, en medio de incertidumbre, hacer decisiones que les correspondan a lo que Él está pidiendo de usted. Y cuando hagamos esas decisiones, en vez de mirar al agua, y mirar el fluir, y mirar la pandemia, y mirar nuestras familias y los problemas políticos, o sea lo que sea, por enfocarnos en que Dios nos está encaminando y que Dios va por delante de nosotros. Ay, hermano, es que no sé si hago esta decisión en el trabajo, ¿qué va a pasar? No se preocupe, Dios va por delante. Es que mi esposo, si yo decido, no se preocupe, Dios va por delante. Muchas veces por preocuparnos por lo que está por venir, no actuamos en lo presente. Pero Dios es fiel, dice, arrímense al río. Y la gente, imagínese sudando a la gota gorda, vamos a pasar por aquí. No, ¿cómo? Yo hice nadar. Y dice, no se preocupen, hagan lo que yo les estoy diciendo y yo me encargo de cuidarlos. Hermanos, déjenme animarle. Dios nos está encaminando por esta temporada. No sé a dónde. Como pastor, este mensaje, como le digo, tiene un peso en mí, tiene un peso en mi corazón. ¿Cómo hablo con una congregación como ustedes de este tema? ¿Cómo les animo de que caminen en fe, hermano? No tengan miedo. Es que pastor, pues ¿cómo, pastor? No ve lo que está sucediendo, pastor. Oye, pues dame chance. La pandemia y sea lo que sea, y tiempos difíciles, entiendo. Pero nosotros somos cristianos que obedecemos en tiempos de incertidumbre, no solo en tiempos que todo está funcionando bien. Amén. Dios está con usted y va delante de usted. Para terminar, les voy a dar un versículo más. Si ha estado apuntando ahí, miro varios de ustedes apuntando ahí unas cositas. Vaya conmigo a Josué capítulo 3, versículo 5. Entonces, a ver si me está siguiendo aquí. Tomar posesión requiere cruzar, número 1. El río se interpone, número 2. Dios va contigo y delante de ti, número 3. Y número 4, Josué 3:5 dice esto. Entonces Josué dijo al pueblo, hermanos, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Wow. Hermanos, conságrense, porque mañana Dios hará maravillas. El último punto es este, hermanos. Necesitamos que distinguirnos del ruido a nuestro alrededor, del ruido. Necesitamos que distinguirnos. El problema usé esa frase, distíngase del ruido, pero si puso atención al versículo que les di en Josué 3:5, Josué instruyó a la gente no que se distinguieran del ruido o de los problemas alrededor. Él les dio la instrucción de consagrarse. ¿Cuántos saben lo que es esa palabra, consagrarse? ¿No muchos? Ok. La razón por la cual yo no dije esa palabra es porque muchas veces no sabemos en nuestra fe, quizá no hemos aprendido o entendido lo que Dios quiere decir por medio de esa palabra, conságrense.
Es una palabra que yo escuchaba mucho cuando estaba joven. Yo crecí bajo las bancas de una iglesia pentecostés muy tradicional, entonces yo escuchaba esta palabra mucho. Conságrense, hermanos, conságrense. Y la idea principal detrás de esta palabra es que Dios es un Dios de santidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es santo, hermanos. Dios no es como nosotros. Él no miente, Él no se cambia de mente. Él es un Dios digno, santo y fiel. Él es santo, Él no es como yo. Entonces lo que aprendimos en el Antiguo Testamento es que para la gente en el Antiguo Testamento acercarse a Dios era difícil, porque Dios en su santidad no puede estar en la misma presencia que el pecado. Y la gente tenía que aprender a consagrarse, sacrificaban animales, hacían ciertas cosas para como hacerse limpios quizá, para poder arrimarse a las cosas de Dios, para no tener pecado en su vida. Era un tema en el Antiguo Testamento, y de hecho, si se recuerdan, ¿cuántos recuerdan la historia de Adán y Eva? Adán y Eva en el jardín, sin pecado, con todo lo que necesitaban, decidieron comer de la fruta prohibida. Y en ese momento entró el pecado al mundo. ¿Y qué es la primera cosa que hicieron ellos cuando entró el pecado al mundo? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron? Se taparon y se escondieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron y se taparon. Le entró esa vergüenza, ese temor. Dios caminaba en el jardín, los buscó. Oye, ¿dónde está? Adán, ¿dónde estás? Lo encontró, pues ¿dónde estabas? Es que me escondí, me dio pena y me escondí. No sé, me dio temor. Y Dios le dijo, pues, ¿cómo que te dio temor? ¿Quién te enseñó eso a ti? ¿Quién te enseñó que tú tienes que esconderte de mí? El pecado nos alejó de Dios. Y el siguiente versículo, no sé si lo han notado, lo pueden buscar después en Génesis. El siguiente versículo, Dios los cubre a Adán y Eva. ¿Con qué? Con ropa que Él hizo de la piel de un animal. ¿Es la palabra correcta? La piel. Hizo un sacrificio, y con la piel de un animal le hizo ropa a sus hijos, a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La sangre tuvo que ser brotada para cubrir el pecado. ¿Lo ven? Eso es un principio bíblico que estaba en Génesis. Y es un principio que sigue continuadamente en el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, donde Cristo dice, yo cubro los pecados de todos, mi sangre cubre los pecados de mi pueblo, yo me voy a morir por medio de todos ustedes, y si me reciben a mí, mi sangre los cubre y yo perdono sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muchos conocen eso, pero esa idea de consagrarse fluye mucho de este tema. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Muchas veces en el Antiguo Testamento era sangre, era sacrificio, era alejarse de las cosas sucias para poder tener esa santidad en nuestras vidas. Eso era el Antiguo Testamento, y gloria a Dios, por medio de la sangre de Cristo, nosotros no tenemos que matar animales para arrimarnos a Cristo. Amén. Es algo muy bueno, es algo que Dios nos dio como regalo, nos dio ese privilegio de ser hijos de Dios por medio de su sacrificio. Muy bonito. Pero lo que se ha perdido muchas veces en eso, hermanos, es que no sabemos lo que es consagrarse. Porque tenemos a Cristo y porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Como pastor, hermano, le puedo compartir, y ni tengo que decirle porque usted ya lo sabe. Se lo comparto, pero usted ya lo sabe. Hay gente que dice que sigue a Cristo, que está cubierta bajo la sangre de Cristo, pero no viven una vida cristiana. ¿Cuántos pueden decir amén? Se alejan de las cosas de Dios, se portan de no sé qué tal manera, que uno dice, tú eres cristiano, pues ¿cómo? No, yo voy el domingo y soy cristiano, y reciben a Cristo en sus labios, con sus labios, pero su comportamiento refleja algo más. Amén. Entonces cuando yo digo conságrense, lo que quiero decir, hermanos, es que muchas veces como cristianos necesitamos que analizar nuestra propia vida. Si Dios quiere que crucemos, si Dios quiere que no pongan los ojos en el río, si Dios dice, yo estoy contigo, hija, yo estoy contigo, yo estoy contigo y voy delante de ti, gloria a Dios. En esos momentos, hermanos, es importante también nosotros poder analizarnos nosotros mismos. Porque si soy sincero, hermanos, muchas de las cosas que nos alejan de Cristo, que no nos permiten arrimarnos a Él, no es tanto lo que Dios está haciendo, no es tanto lo que el mundo está haciendo, es lo que nosotros estamos permitiendo y haciendo. Qué sé yo, quizás son hábitos, cosas que hemos permitido en nuestras vidas, entretenimientos, el pecado de los ojos, qué sé yo, lujuria, no sé cómo, how do you say greed, avaricia, qué sé yo, hay una cantidad de cosas que nosotros como pueblo de Dios podemos permitir en nuestras vidas, relaciones tóxicas, pecado en matrimonio, pecado en relación, pecado sexual. Hay muchas cosas que podemos permitir en nuestras vidas y somos hijos de Dios.
Seguimos a Cristo, vamos al templo, vamos a la iglesia, nos proclamamos cristianos. Pero hemos permitido cosas en nuestras vidas que nos alejan de la voluntad de Dios, nos distraen de lo que Dios está haciendo en el presente. Entonces, para terminar hoy, hermanos, les quería animar. Queremos cruzar, el río va a fluir, Dios está con usted, hermanos, pero en estos últimos instantes que compartimos juntos, hermano, vamos a ser honestos. Analícese usted mismo. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas que nos está alejando de las cosas de Dios? ¿Qué estamos permitiendo? Muchas de las cosas que permitimos en nuestras vidas nomás son distracciones, una vez ni son pecados, nomás son distracciones que nos alejan y nos toman los ojos de Cristo, de enfocarnos en Él, y nos enfocan en otras cosas. Dinero, material, sea lo que sea. Entonces, para terminar, hermano, este último tema, alejémonos del ruido, alejémonos de las cosas que quizá nos distraen, consagrémonos en esta temporada en la cual Dios quiere hacer algo distinto en su vida. No nomás siga como siempre. Si puedo compartir esto para terminar, hermanos, un poco de mi vida. Ustedes me van conociendo un poco más y más, los que están aquí. Miro caras nuevas, miro gente que quizá está arrimándose a este lugar porque tenemos servicio en español, pero muchos me conocen ya un poco por mi trayectoria aquí como pastor. Voy a hablar un poco más de cómo podemos distinguir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo tenemos que sacar y dejar de hacer ciertas cosas. Pero yo recuerdo en mi vida, hermanos, Dios, desde que yo llegué a los pies de Cristo, ha sido un proceso en el cual Dios, suena un poco extraño, pero lo voy a decir así, toma más y más de mi vida. En el principio, cuando era joven, nomás era ir a la iglesia y de ahí portarme bien y nomás quizá no decir maldiciones y no robar, algo más sencillo, amén. Pero con el pasar del tiempo, como que Dios me indica algo en mi vida que quiere que saque, que deje de hacer. Una relación, una intimidad con alguien que no debe estar en mi vida. Un hábito, algo tan sencillo como una distracción como el teléfono. Dice, ay, hermano, ten cuidado porque aquí tengo mi teléfono, hermano, ¿verdad? Algo tan sencillo como el teléfono. Yo tengo una relación con Cristo y yo sé que Dios quiere hacer lo mismo en su vida, tal que Dios me dice, mi hijo mío, pasas más tiempo mirando todas las noticias de todas las vidas a tu alrededor que conmigo. Pasas más tiempo interesado en la actividad de redes sociales de tal y cual persona que la palabra mía. ¿Es pecado los redes sociales? No necesariamente, pues quizá, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Quizá, pero lo que le estoy indicando es que me está diciendo a mí, conságrate. Aléjate, mijo, aléjate un poco. No tienes que hacer eso constantemente, no tienes que meterte en ese mundo constantemente, no tienes que hacer esto y esto y esto. Aléjate, hazte una distancia del ruido para que puedas escuchar lo que yo quiero hacer con tu vida. Entonces, los primeros 3 puntos eran externos, era lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer, lo que el mundo está haciendo. Este último punto es interno. Hermano mío, le amo. Como pastor aquí en TFC Huesaco, yo sé que Dios tiene algo hermoso por delante. No va a ser algo sencillo necesariamente, es hermoso, pero eso no quiere decir sencillo. Quizá va a ser un poco complejo como se ha hecho el mundo hoy en día. Pero sí quiero compartirle esto, hermanos. Necesitamos que alejarnos un poco del ruido. Distanciarnos un poco de lo que nos distrae, de la única cosa que necesitamos en tiempos de incertidumbre, la única voz que tenemos que escuchar en tiempos de incertidumbre, la única presencia que tenemos que buscar es Dios. Y las cosas que nos alejan, hermanos, las cosas que nos están empujando, es algo simple, hermanos, pero las cosas que nos empujan fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios, nos distraen las cosas que ni interesan. En tiempos como los que estamos viviendo hoy, hermanos, no. Mirémonos nosotros mismos, consagrémonos. Y voy a hablar un poco más la semana que viene de esto, hermanos, pero déjeme darle un desafío, hermano, a usted. ¿Qué es lo que Dios le está indicando que tiene que bajar en su vida para que Él incremente en su vida? Algo tan sencillo. Para que Dios y su presencia incrementen en su vida, en nuestras vidas hay cosas que no lo permiten, que tiene que bajar, que tiene que ser reducido. ¿Qué ruido? Un último ejemplo, siempre digo lo mismo, yo no voy a decir último para terminar, yo no lo voy a decir, lo voy a dar aquí hasta que se acabe.
un último ejemplo, lo he compartido antes de aquí. Y tenía una amistad, una buena amistad de cuando yo estaba en high school. ¿En high school o en la prepa? Hay una amistad que tenía por muchos años. Buen amigo. Y salíamos, nos reuníamos, jugábamos el fútbol y hacíamos muchas cosas juntos. Y buena amistad de años. Y yo me empecé a arrimar las cosas de Dios. Y esta amistad mía, como que no tenía mucho interés en las cosas de Dios. Amigo, por muchos años. De hecho, él me protegía, no sé por qué, yo creo que me miraba muy flaco. Y dice, no, esto tengo que cuidarlo porque si no me lo golpean, ¿verdad? Me cuidaba y me llevaba por todas partes. Buen amigo. Y yo me empecé a arrimar las cosas de Dios. Y recuerdo en tiempos como los que les estoy indicando, tiempo de consagración, tiempo en el cual yo me puse a escuchar la voz de Dios. Dios me indicó esta relación. Y dije, wow, pues es que yo tengo que amar a todo el mundo, Dios. yo soy hijo de Dios y voy a compartir el evangelio. Y está bien, hijo, pero escucha, esta relación te está alejando de lo que yo quiero para ti. Entonces fuimos yo y le hablé, es un buen amigo, como les digo, le hablé en el teléfono y dije, vamos a echarnos un café ahí al José o al Quino, o sea, donde sea. Fuimos a echarnos un café y yo recuerdo la conversación, me senté con él y dije, oye, quiero compartir algo contigo. Y no, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y nomás jugando así. No voy a poder salir tanto contigo hoy que en el pasado. Qué extraño, ¿no? Un hombre diciéndole a otro hombre, no, we can't be friends. Ya no somos mejores amigos, ¿verdad? Medio extraño, ¿verdad? Pero mire cómo es Dios. Así es de específico Dios. Y lo puede hacer igual con usted. Específico. Instrucción específica en esta temporada. Y dije, ya no podemos salir tanto, como la ves. Digo, ¿por qué? No, es que no sé qué está pasando aquí. Y nomás le empecé a compartir, siento que Dios me está escuchando. Hablo con Él y Él me habla conmigo. Le dije, yo me recuerdo, le dije, yo hablo con Él y Dios se interesa tanto por lo que yo tengo en mi vida que Él habla para atrás conmigo. Él estaba joven en mi fe. Y se lo compartí, bueno, pues le pagué el café, aunque sea, ¿verdad? Pues yo te lo pago, ¿verdad? Porque ya no me vas a volver a ver. Yo pago la comida, ¿verdad? Pago los blanquillos y me fui. Y me alejé, me fui. Y esa amistad empezó a buscar de Dios, porque yo también le ayudé. Dijo, pues él es mi amigo, yo voy a buscar de Dios. Y él empezó a buscar de Dios. Y pasaron los años y después de tantos años, hoy en día que es 2022, él es un mujer aquí. Todavía me protege. Está en el equipo de seguridad, ¿verdad? Está en el equipo de seguridad, todavía me protege. ¿Cómo sucedió eso? Me tuve que alejar por un tiempo porque yo necesitaba algo. Y Dios en su misericordia me lo trajo para atrás. ¿Me escuchan, hermano, lo que le estoy diciendo? Se requiere consagración. Se requiere escuchar. Déjeme hablar por usted, que se está terminando aquí el tiempo. Si puede inclinar su rostro conmigo. Ahí donde esté, Padre Santo, te damos gracias, Padre, por estos tiempos aquí reunidos bajo tu palabra. Te damos gracias por un mensaje simple y sencillo y directo. Nos quieres cruzar de aquí hacia allá. Conoces los obstáculos que tenemos hoy en día en cada vida que está aquí presente. Tú conoces los obstáculos en cada vida. Yo hablo en general, pero tú sabes específicamente los obstáculos en cada persona hoy. Nos recuerdas hoy en este hermoso servicio que estás con nosotros, que no nos abandonas, que vas por delante. Y nos desafías, pueblo de Dios, conságrense, aléjense un poco del ruido para que podamos escuchar la única voz que interesa en este momento, la única voz que nos va a llevar en medio de toda esta incertidumbre. Entonces, Padre, te doy gracias por este recordatorio hoy. Te damos gloria por lo que estás haciendo en esta congregación aquí en español, esta congregación joven aquí en TFC en español. Y en este momento también quiero dar la oportunidad aquí en persona y quizá en línea por cualquier persona, cualquier individuo que está aquí hoy, ahí con los ojos cerrados y el rostro inclinado, que quizás se siente apartado de las cosas de Dios,
se siente lejos de Dios. Quizá en algún tiempo en su vida tenía relación con Dios, lo aceptó, tenía un caminar con Cristo, pero hoy en día se siente alejado, se siente apartado, o quizá nunca ha hecho esa decisión por sí mismo. No han recibido a Cristo en fe, con una relación íntima con Él. Si usted está aquí hoy, siente de parte de Dios que tiene que haber un regreso, una intención de regresar a sus pies, o quizás hacerlo por la primera vez, aquí o en línea. Voy a hacer una oración con usted. Y por mientras que yo hago esta oración, yo quiero que ore conmigo en sus propias palabras esta oración que yo voy a hacer. La congregación vamos a orar juntos. Y por medio de que yo oro, usted ore conmigo, porque la palabra de Dios dice que lo que sentimos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios, eso nos lleva a la vida eterna. Entonces tenemos que actuar en lo que Dios quiere hacer en cada corazón. Yo voy a orar con usted y quiero que la congregación ore conmigo en voz alta. Repita conmigo. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque murió por mí. En este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Toma todos mis pecados, renueva mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Gracias, porque gracias a mi confesión estoy perdonado, vives en mí y el cielo es mi hogar eterno. Soy salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén por lo que Dios está haciendo en este hogar? Amén.